Mientras estaba haciendo voluntariado en el extranjero, mi padrastro llamó: he vendido tu cabaña de montaña para saldar mis deudas de juego. Es por el bien mayor. El mío, dijo con desdén. Respondí con calma: espero que funcione. Él no entendió mi comportamiento en el momento de la llamada. Cuando regresé, revelé que la cabaña era. El teléfono vibró insistentemente en mi bolsillo, sacándome de mi concentración. Me sequé el sudor de la frente y salí de la clínica improvisada, donde el sol del mediodía proyectaba largas sombras sobre el pueblo rural. El nombre en la pantalla hizo que se me encogiera el estómago: Richard. Casi no contesté. Después de años lidiando con las payasadas de mi padrastro, sabía que sus llamadas rara vez traían buenas noticias. Pero la curiosidad, y quizás una débil esperanza, pudo más. Hola, dije, manteniendo mi voz neutral. Catherine, su tono era alegre, demasiado alegre. Solo pensé que querría saber: he vendido la cabaña de la montaña. Me quedé helada, agarrando el teléfono con más fuerza. ¿Qué hiciste qué? La vendí, repitió, como si fuera la cosa más natural del mundo. No te sorprendas tanto. Es por el bien mayor, el mío, obviamente. Soltó una risa de suficiencia que me hizo hervir la sangre. Me llamo Catherine, y desde que tengo memoria, Richard ha sido la espina en mi costado. Mi madre se casó con él cuando yo tenía 15 años, y rápidamente se abrió camino en la familia con encanto y buen humor. Pero debajo de esa fachada había un hombre que nunca dudaba en poner sus necesidades primero. La cabaña no era solo una casa de vacaciones, era mi santuario, un lugar en el que había invertido años de amor y cuidado. Ubicada en las montañas, era donde iba a recargar energías después de agotadores viajes de trabajo, donde recibía amigos para fines de semana largos y donde me sentía más en paz. Escuchar a Richard hablar de ella como si fuera un peón en sus interminables maquinaciones era exasperante. No tenías ningún derecho, dije, con la voz temblorosa. Esa cabaña no era tuya para venderla. Relájate, dijo arrastrando las palabras. He estado gestionando las cosas por aquí mientras tú estás salvando el mundo. Y además, ¿qué sentido tiene aferrarse a algo que nunca estás cerca para disfrutar? Fue una manera fácil de saldar mis deudas. Me lo agradecerás más tarde. Te lo agradeceré cuando las ranas críen pelo, espeté, colgando antes de que pudiera decir otra palabra. Caminé de un lado a otro, tratando de calmar la tormenta de emociones que se arremolinaba dentro de mí. La audacia de Richard no tenía límites, pero esta vez había cruzado una línea. Lo que él no sabía, y lo que pretendía guardarme por ahora, era que la cabaña no era del todo mía para venderla. Mi mejor amiga, Laura, era copropietaria, y el acuerdo legal que habíamos establecido hacía años requería explícitamente nuestras dos firmas para que cualquier venta se llevara a cabo. Esto no había terminado. Me senté en el borde de mi catre, mirando el teléfono en mi mano como si pudiera estallar en llamas. Mi mente corría, repasando el tono de suficiencia de Richard una y otra vez. ¿Cómo podía pensar que estaba bien vender algo tan profundamente personal para mí como si fuera una baratija que pudiera intercambiar para su propio beneficio? La cabaña no era solo mía, era un salvavidas. Era donde pasaba los veranos de niña, persiguiendo luciérnagas y haciendo senderismo con mi madre antes de que se volviera a casar. Después de que ella falleció, se convirtió en mi ancla, lo único que se sentía estable cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Richard, por supuesto, no tenía tal apego. Para él, era solo otro recurso para explotar, como tantas cosas con las que se había entrometido antes. Pero esto no era un pequeño favor o inconveniente, esta era mi casa. Pulsé el nombre de Laura en mis contactos y esperé a que respondiera. Hola Katy, ¿qué pasa?, dijo alegremente cuando contestó. Richard vendió la cabaña, solté, incapaz de ocultar la ira en mi voz. Hubo una larga pausa al otro lado. ¿Qué hizo qué? Aparentemente, necesitaba el dinero para pagar algunas deudas de juego, dije con amargura. Cree que puede hacer lo que quiera, pero sé que nuestro acuerdo de copropiedad lo hace imposible. No tiene la autoridad para venderla sin tu consentimiento. Laura soltó un silbido bajo. Realmente pensó que podría salirse con la suya. Ese hombre no tiene vergüenza. Ninguna, estuve de acuerdo. Voy a necesitar tu ayuda para resolver esto. Terminaré mi misión de voluntariado y regresaré a casa tan pronto como pueda.
¿Puedes buscar los documentos legales mientras tanto? Quiero estar lista para contrarrestar esto cuando regrese. Cuenta con ello, dijo Laura, con voz firme. Nos encargaremos de esto juntas. Mientras colgaba, una extraña sensación de calma se apoderó de mí. Richard pensó que me había superado en astucia, que estaba demasiado lejos para hacer algo sobre su traición. Pero no sabía con quién estaba tratando. No era la adolescente asustada que solía dejar que me aplastara. Ahora era una adulta, con recursos, aliados y un firme conocimiento de la ley. Si pensaba que esto había terminado, estaba a punto de llevarse una desagradable sorpresa. Los siguientes días pasaron como un borrón mientras terminaba mi misión de voluntariado, tratando de mantener mis emociones bajo control. Pero no importaba lo ocupada que me mantuviera, el pensamiento de la traición de Richard persistía como una sombra indeseada. No podía quitarme de la cabeza la imagen de él regodeándose por saldar sus deudas a mi costa. Una noche, tarde, me senté con mi diario, algo que siempre llevaba conmigo en los viajes. Escribir me ayudaba a ordenar mis sentimientos, y necesitaba claridad ahora más que nunca. Mientras garabateaba furiosamente, los recuerdos comenzaron a fluir, la primera vez que visité la cabaña con mi madre, las horas que había pasado restaurándola con Laura, las noches tranquilas junto a la chimenea cuando el mundo parecía detenerse. Esto no era solo un edificio, era un pedazo de mí. Y Richard pensó que podía simplemente venderlo como una ficha de póker. No, esta vez no. Laura llamó de nuevo al día siguiente, su tono enérgico y profesional. Revisé el acuerdo de copropiedad, dijo. Tenías razón. No tenía la autoridad para vender sin mi consentimiento. La venta es inválida. El alivio me recorrió, pero fue rápidamente reemplazado por la ira. ¿Sabemos a quién se la vendió? Todavía no, respondió Laura. Pero revisé los registros del condado y no hay transferencia oficial de propiedad. Parece que podría haber intentado hacer esto por debajo de la mesa. Eso sonaba exactamente como Richard, siempre buscando atajos, siempre tratando de burlar al sistema. ¿Cuál es nuestro próximo paso?, pregunté. Bueno, podemos confrontarlo directamente, dijo Laura, o podemos dejar que el proceso legal se encargue. De cualquier manera, estamos a salvo. No tiene base legal para sostenerse. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracias, Laura. No sé qué haría sin ti. Lo resolverías, dijo cálidamente, pero siempre te cubriré las espaldas. Mientras colgaba, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Terminaría mi trabajo aquí, regresaría a casa y me enfrentaría a Richard cara a cara. No iba a gritar ni a chillar, eso es lo que él esperaba. No, adoptaría un enfoque diferente. Usaría lo único que Richard siempre subestimaba, mi capacidad para pensar con anticipación. Pensó que había ganado, pero para cuando terminara, se daría cuenta de que me había subestimado por última vez. Cuando finalmente llegué a casa, lo primero que noté fue el silencio. La cabaña siempre me recibía con una sensación de paz, pero ahora ese silencio se sentía ominoso. Mis plantas de interior estaban ligeramente marchitas, el correo se había acumulado junto a la puerta y la nevera estaba prácticamente vacía. Dejé mis maletas y exhalé, sintiendo sobre mis hombros el peso de lo que tenía que hacer. Antes de que pudiera siquiera desempacar, mi teléfono vibró. Era Richard. Debatí dejarlo ir al buzón de voz, pero luego lo pensé mejor. Hora de enfrentarlo. Vaya, si no es mi hijastra Trotamundos, dijo, su voz goteando falsa alegría. Finalmente de vuelta a la realidad, ¿eh? ¿Qué quieres, Richard?, pregunté, yendo directo al grano. Solo quería ver cómo estabas, dijo, con tono de suficiencia. Asegurarme de que no estás demasiado molesta por todo el asunto de la cabaña. Quiero decir, ya no está, así que no sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Apreté la mandíbula. Qué curioso que digas eso, respondí, manteniendo mi tono calmado. Porque hasta donde yo sé, no se ha ido. Laura y yo revisamos los registros de propiedad. La venta no se concretó. No puedes vender lo que no te pertenece. Hubo una pausa al otro lado, lo suficientemente larga como para hacerme saber que había tocado un nervio. Eso es ridículo, dijo Richard, su voz tensándose.
El comprador pagó en efectivo y el papeleo está hecho. Es un trato cerrado. No, no lo es, dije. Laura y yo somos copropietarias de la cabaña, ¿recuerdas? Sin su consentimiento, la venta es inválida. Legalmente, sigue siendo nuestra. Su risa fue quebradiza. Te crees muy lista, ¿verdad? Siempre jugando a la hija perfecta, siempre tratando de controlarlo todo. No sabes lo difícil que lo he tenido, Catherine. Hice lo que tenía que hacer. Me robaste, repliqué. ¿Y crees que se supone que debo sentir lástima por ti? Has tomado tus decisiones, Richard, y ahora tendrás que vivir con ellas. La conversación terminó con él colgándome, y me quedé allí de pie, teléfono en mano, temblando con una mezcla de ira y triunfo. Durante años, había dejado que Richard manipulara situaciones, me hiciera sentir culpable y se aprovechara de mi paciencia. Pero ya no más. No solo estaba defendiendo la cabaña, estaba reclamando mis límites, mi voz y mi tranquilidad. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina, con mi portátil abierto, revisando los documentos que Laura me había enviado. El acuerdo de copropiedad era clarísimo, ninguna de las dos podía vender la cabaña sin el consentimiento escrito de la otra. Las acciones de Richard no solo eran poco éticas, eran descaradamente ilegales. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe seco en la puerta. Cuando abrí, allí estaba él, Richard, con su habitual expresión de suficiencia. ¿Te importa si entro?, preguntó, aunque no esperó una respuesta antes de entrar. Me crucé de brazos, observando cómo se ponía cómodo en una de mis sillas. ¿Qué quieres, Richard? Mira, Catherine, comenzó, su tono goteando con descendencia, sé que estás molesta, pero tienes que entender mi posición. Estaba desesperado. La gente a la que le debía dinero no era precisamente paciente. Levanté una ceja. ¿Y pensaste que robar mi propiedad era la solución? Tomándola prestada, corrigió, como si eso lo hiciera mejor. Iba a recuperarlo una vez que mi suerte cambiara. Te habría devuelto cada centavo. No pude evitar reír con amargura. ¿Tu suerte? ¿En eso estás apostando? Richard, has estado despilfarrando dinero en el juego desde que te conozco, y nunca ha funcionado. ¿Por qué esta vez sería diferente? Se removió incómodo, pero su bravuconería regresó rápidamente. Estás exagerando. Es solo una cabaña. Ni siquiera estás aquí la mayor parte del tiempo. ¿Por qué no dejar que alguien más la use? Porque es mía, espeté. Porque es mi hogar. No tienes derecho a decidir qué valoro o qué hago con mi propiedad. Y para que conste, Laura la valora tanto como yo. Tu pequeña venta es inválida, y lo sabes. Su rostro se ensombreció, y por un momento, vi un destello de algo parecido al miedo. No irías realmente a las autoridades, ¿verdad? No arruinarías a tu propio padrastro de esa manera. Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada. Pruébame. Por primera vez, Richard no tuvo una respuesta ingeniosa. Se puso de pie, murmurando algo entre dientes, y salió furioso, dando un portazo detrás de él. Me dejé caer de nuevo en mi silla, con el corazón palpitante. La confrontación me había dejado temblando, pero también sentí una chispa de satisfacción. Richard estaba empezando a darse cuenta de que sus tácticas habituales ya no funcionarían conmigo. Esto no se trataba solo de la cabaña, se trataba de hacer frente a alguien que se había aprovechado de mí durante demasiado tiempo. Después de la dramática salida de Richard, llamé a Laura para ponerla al día. Apareció en mi casa, dije, caminando por la sala. Intentó contarme una historia lacrimógena sobre cómo tomó prestada la cabaña para saldar sus deudas. Laura bufó al otro lado de la línea. Tomó prestada. ¿Acaso se escucha a sí mismo? ¿Qué le dijiste? Le dije que la venta era inválida y que si me presionaba, iría a las autoridades, respondí. Eso pareció sacudirlo un poco. Pero conociendo a Richard, probablemente ya esté tramando su próximo movimiento. Bueno, déjalo que trame, dijo Laura con firmeza. Tenemos la ley de nuestro lado. He contactado a un abogado para que nos ayude a redactar una carta formal de cese y desistimiento. Si intenta involucrar al comprador de nuevo, tendremos un rastro legal listo para detenerlo.
Asentí, sus palabras me anclaron. Gracias, Laura. No sé qué haría sin ti. Lo resolverías, dijo, pero estamos juntas en esto. Durante los días siguientes, me concentré en reunir todas las pruebas que pude. Documenté el acuerdo de copropiedad, recopilé capturas de pantalla de mensajes de texto que Richard había enviado sobre la venta e incluso localicé al agente inmobiliario que había estado involucrado. Cuando contacté a la agente, su voz era tensa. Mire, no conocía la situación completa, dijo rápidamente. Richard me dijo que tenía permiso para vender. Si hubiera sabido que la cabaña tenía una copropietaria, nunca habría tocado el trato. Bueno, ahora lo sabe, dije, manteniendo un tono uniforme. No estoy tratando de involucrarla en esto, pero necesito su cooperación. ¿Puede confirmar que Richard firmó el papeleo solo? Sí, admitió. El comprador aún no ha pagado la totalidad porque marqué la transacción como inusual. Puedo proporcionarle los documentos si los necesita. Eso sería útil, dije, anotando su información. Al colgar, sentí una renovada determinación. Richard había contado con que yo sería demasiado pasiva o distante para contraatacar, pero estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Esa noche, Laura llamó con más buenas noticias. La carta está lista, dijo. La enviaremos a primera hora mañana. Y si intenta hacer algo más, escalaremos. Perfecto, respondí, una pequeña sonrisa asomando en mi rostro. Por primera vez en semanas, sentí que estaba recuperando el control de la situación. Richard pensó que podía aplastarme, pero estaba a punto de descubrir que no era tan fácil de derrotar. A la mañana siguiente, Laura y yo finalizamos la carta de cese y desistimiento y se la enviamos a Richard. El lenguaje era claro e inflexible, cualquier intento adicional de reclamar la propiedad de la cabaña o involucrar al comprador resultaría en acciones legales. Imaginé su reacción al recibirla, probablemente una mezcla de indignación e incredulidad. Durante años, se había salido con la suya manipulando e intimidando a la gente hasta someterla, pero esta vez se enfrentaba a un muro que no podía sortear con encanto. Más tarde ese día, la agente inmobiliaria me envió por correo electrónico la documentación que había prometido. Ver la firma de Richard en el fraudulento acuerdo de venta me revolvió el estómago, pero también solidificó mi resolución. No solo había cruzado una línea, la había arrasado. Esa noche, recibí una llamada del detective Miller, un oficial local que Laura había contactado para ayudar con el caso. Señorita Daniels, comenzó, con tono profesional, he revisado los documentos que usted y la señorita Langley proporcionaron. Está claro que la venta no fue autorizada. Basándonos en la evidencia, podemos proceder con una investigación formal si lo desea. Sí, dije sin dudarlo. Quiero seguir adelante con esto. El detective Miller continuó, comenzaremos contactando al comprador y explicando la situación. Si Richard continúa interfiriendo, escalaremos a cargos criminales por tergiversación fraudulenta. Gracias, detective, dije. Por favor, avíseme si necesita algo más de mí. Al colgar, sentí una mezcla de alivio y anticipación. Las ruedas estaban en movimiento ahora, y no había vuelta atrás. Al día siguiente, Richard llamó. Su voz estaba cargada de ira, pero había un filo de desesperación debajo. ¿Tienes idea de lo que has hecho, Catherine?, exigió. Estás arruinando todo. No, Richard, respondí con calma. Estoy protegiendo lo que es mío. ¿Tú te buscaste esto? Siempre has sido tan desagradecida, se burló. Intervine cuando tu madre no podía manejar las cosas, y así es como me lo pagas. No pude evitar reír con amargura. No interviniste, Richard. Te apoderaste. Manipulaste, mentiste y usaste a la gente para conseguir lo que querías. Y ahora estás pagando el precio. Comenzó a discutir, pero lo interrumpí. Esta conversación ha terminado. Si tienes algo más que decir, háblalo con mi abogado. Colgué y me recosté en mi silla, con el corazón acelerado. Los días de Richard de mangonearme habían terminado, y finalmente yo tenía el control. 2 días después, el detective Miller me llamó con una actualización. Señorita Daniels, hemos hablado con el comprador y ha aceptado detener la transacción. No estaba al tanto del acuerdo de copropiedad y está dispuesto a cooperar con cualquier investigación adicional.
El alivio me inundó. Son excelentes noticias. ¿Significa esto que la venta queda oficialmente anulada? Sí, confirmó. La cabaña permanece bajo su propiedad y la de la señora Langley. Sin embargo, necesitaremos mantener el caso abierto para abordar las acciones fraudulentas de su padrastro. ¿Desea presentar cargos? Dudé solo un momento. Sí, dije con firmeza. Quiero que rinda cuentas. Entendido, dijo el detective Miller. Procederemos en consecuencia. Gracias por su cooperación. Después de la llamada, solté un profundo suspiro. Por primera vez en semanas, sentí que regresaba una sensación de calma. La cabaña estaba a salvo y las maquinaciones de Richard se estaban desmoronando. Más tarde esa tarde, llamé a Laura para compartir las noticias. La venta está oficialmente anulada, le dije. El comprador se retira y la cabaña es nuestra de nuevo. Es una gran victoria, dijo Laura, su emoción evidente. ¿Pero qué hay de Richard? La policía está avanzando con su investigación, expliqué. No se saldrá con la suya esta vez. Bien, dijo ella. Ya era hora de que alguien le hiciera frente. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que colgamos. Durante años, había dejado que Richard se saliera con la suya con tantas cosas, sus manipulaciones, su derecho adquirido, su total desprecio por los límites. Pero esta vez, había luchado, y se sentía como un punto de inflexión, no solo para esta situación, sino para cómo abordaba todo en mi vida. Esa noche, fui a la cabaña por primera vez desde que volví a casa. Al entrar, sentí una abrumadora ola de emoción, el olor de los paneles de madera, el crujido familiar de las tablas del suelo, todo me recordó por qué este lugar significaba tanto para mí. Me senté junto a la chimenea, dejando que la quietud de las montañas me invadiera. Este era mi refugio, el lugar donde construí recuerdos, celebré hitos y encontré paz en el caos de la vida. Y seguía siendo mío, a pesar de Richard. Por primera vez, me permití sonreír. No solo estaba reclamando una propiedad, estaba reclamando una parte de mí misma. Una semana después, el detective Miller llamó con la última actualización. Señorita Daniels, quería informarle que su padrastro ha sido acusado formalmente de tergiversación fraudulenta e intento de robo de propiedad. Se le exigirá comparecer ante el tribunal, y basándonos en las pruebas que hemos reunido, el caso en su contra es sólido. Escuchar esas palabras trajo una mezcla de emociones, alivio, vindicación e incluso un toque de tristeza. Gracias por todo, detective, dije sinceramente. Usted manejó esta situación con mucha fortaleza, respondió. No es fácil enfrentarse a la familia, pero hizo lo correcto. Después de la llamada, me senté en silencio por un rato, procesando el peso de todo lo que había sucedido. Richard había sido una fuerza tan constante en mi vida durante años, aunque tóxica, y ahora finalmente estaba libre de sus manipulaciones. Al día siguiente, Laura y yo nos encontramos en la cabaña. Había traído una botella de vino para celebrar, y nos sentamos en el porche con vistas a las montañas, el aire fresco transportando el aroma a pino y tierra. Por nosotras, dijo, levantando su copa. Y por no dejar que nadie nos mangonee. Choqué mi copa contra la suya, riendo suavemente. Por nosotras. Mientras hablábamos, me di cuenta de cuánto había aprendido de esta terrible experiencia. Había pasado gran parte de mi vida evitando conflictos, tratando de mantener la paz, especialmente con Richard. Pero esta vez, me había mantenido firme, y se sentía como un punto de inflexión, no solo para mi relación con él, sino para cómo me veía a mí misma. ¿Sabes?, dijo Laura, interrumpiendo mis pensamientos, esta cabaña siempre ha sido más que una simple propiedad. Es un símbolo de todo lo que hemos construido, todo por lo que hemos trabajado. No dejes que nadie te quite eso nunca más. Sus palabras me llegaron al corazón. La cabaña no era solo una casa en las montañas, era un reflejo de mi independencia, mi resiliencia y mi determinación para proteger lo que más me importaba. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada junto a la chimenea, sentí una paz que no había conocido en años. La traición de Richard me había puesto a prueba de maneras que nunca esperé, pero también me había mostrado lo fuerte que podía ser. La cabaña estaba a salvo, mis límites estaban firmemente establecidos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente en control de mi vida. En las semanas siguientes,
la vida se asentó lentamente en un nuevo ritmo. La cabaña, una vez campo de batalla por la codicia de Richard, volvió a ser mi refugio. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro de los árboles afuera, me recordaba lo que había luchado por proteger. No supe mucho de Richard después de que se presentaron los cargos. Mi madre llamó una vez, su voz vacilante. «Ya sabes cómo se pone, Catherine», dijo, su habitual defensa de él sonando hueca esta vez. «Lo sé», respondí ecuánimemente. «Y por eso hice lo que tenía que hacer». Ella no discutió. Por primera vez, no hubo intento de culparme, ni súplica desesperada de reconciliación, solo un suspiro silencioso antes de decir, «Espero que encuentres paz». «Ya la he encontrado», dije, y lo decía en serio. Laura y yo pasamos los siguientes fines de semana trabajando en pequeñas renovaciones en la cabaña. Pintamos el porche, reparamos el techo y plantamos algunas flores silvestres a lo largo del borde de la propiedad. Con cada clavo martillado y pincelada aplicada, sentí que estaba reclamando más que solo el espacio, me estaba reclamando a mí misma. Una noche, mientras nos sentábamos en el porche viendo el atardecer, Laura se volvió hacia mí. «Entonces, ¿qué sigue para ti, Katy? Has recuperado la cabaña, te has enfrentado a Richard, ¿cuál es el próximo gran movimiento?» Pensé en su pregunta por un momento, la respuesta me llegó con sorprendente claridad. «Voy a seguir haciendo lo que amo», dije. «Hacer voluntariado, viajar, vivir mi vida en mis propios términos. Pero esta vez, no dejaré que nadie más dicte cómo la vivo». Ella sonrió, levantando su copa. «Por eso». A medida que pasaban los días, me encontré reflexionando más sobre todo lo que había aprendido de esta terrible experiencia. No se trataba solo de la cabaña o incluso de Richard, se trataba de darme cuenta de mi propia fortaleza. Durante años, había dejado que su comportamiento dictara cuánto me resistía, cuánto toleraba. Pero ahora, sabía que era capaz de establecer límites y mantenerlos, sin importar cuán incómodo hiciera sentir a los demás. La cabaña se erigía como un símbolo de ese crecimiento, un recordatorio de que no tenía que sacrificar mi paz o mis valores por la comodidad de nadie más. Una noche, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, me paré en el porche, respirando el aire fresco con aroma a pino. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente en casa, no solo en la cabaña, sino en mi propia vida.